Hola a todos, queridos fans y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí listos para desentrañar juntos uno de los misterios más persistentes y fascinantes del mundo de la farándula turca. Hoy nos adentraremos en el corazón de un tema que ha mantenido en vilo a millones de personas alrededor del mundo, la vida de Kerem Bürsin y, por supuesto, la inevitable pregunta, ¿qué pasó realmente con Hande Erçel? Pero no vamos a abordar esto desde la típica perspectiva de los titulares o los comunicados oficiales. No, hoy vamos a escuchar las voces más inesperadas, esas que suelen ver más allá de las cámaras y los flashes, las voces de los vecinos de Kerem Bürsin. Sus revelaciones prometen darnos una perspectiva completamente nueva y sorprendente sobre el querido actor y su famosa expareja. Así que si eres un verdadero seguidor de esta historia y no quieres perderte ni un solo detalle de lo que está por venir, te invito desde ya a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte nuestras actualizaciones y te prepares para un viaje lleno de intriga y descubrimientos. Comencemos. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel capturaron nuestros corazones como Eda y Serkan en Senkalkam, la conexión entre ellos trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Su química era innegable, su amor parecía sacado de un cuento de hadas, y cada foto, cada gesto, cada aparición pública era un deleite para sus millones de fans que soñaban con un felices para siempre. Eran el epítome de la pareja perfecta, dos talentos brillantes que no solo compartían profesión, sino también una profunda conexión personal. Los viajes románticos, las miradas cómplices en las entrevistas, la forma en que hablaban el uno del otro, todo apuntaba a que esto era algo real, algo duradero. Sin embargo, como muchos saben, los cuentos de hadas a veces tienen capítulos inesperados. La noticia de su separación, o al menos el alejamiento, dejó a muchos con el corazón roto y con una multitud de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue solo la presión mediática, las agendas apretadas, o había algo más profundo que los llevó a tomar caminos separados? Las especulaciones abundaron, los rumores circularon, pero una verdad concreta nunca emergió por completo, dejando un vacío en el corazón de los Anker y de todos aquellos que creían en su amor. Y es aquí donde la perspectiva de los vecinos de Kerem Bürsin entra en juego, ofreciéndonos un vistazo a la vida del actor lejos de los sets de filmación y los eventos de alfombra roja. Estas personas que comparten su día a día, que lo ven salir por la mañana o regresar por la noche, que quizás cruzan unas palabras en el ascensor o en la calle, son testigos de una realidad que pocos tienen el privilegio de observar. Sus observaciones, a menudo sutiles pero reveladoras, comienzan a pintar un cuadro diferente, o al menos más matizado, de lo que hemos percibido hasta ahora. Nos cuentan que al principio, la casa de Kerem era un hervidero de alegría. Las visitas de Hande eran frecuentes, se escuchaban risas, música, y a menudo se les veía juntos disfrutando de momentos cotidianos, como si fuera una pareja de recién casados, ajenos a la fama que los rodeaba. Los vecinos comentan que Hande aportaba una energía vibrante al hogar de Kerem, una ligereza y una felicidad que era palpable incluso desde el exterior. Era común verlos caminar a sus mascotas, ir al supermercado o simplemente disfrutar de la tranquilidad de su vecindario, siempre con esa chispa especial que los caracterizaba. Parecía una relación muy arraigada en la normalidad, a pesar de lo extraordinario de sus vidas profesionales. Sin embargo, los vecinos empezaron a notar un cambio gradual. Las visitas de Hande se volvieron menos frecuentes, y la efervescencia que antes llenaba la casa de Kerem comenzó a disminuir. No fue un cambio abrupto, sino una transición lenta, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo se hizo más evidente. Una de las primeras sorpresas que comentan es la gradual ausencia de ciertos detalles que antes eran cotidianos. Por ejemplo, Hande tenía un coche distintivo que se veía con regularidad en el garaje de Kerem, poco a poco dejó de aparecer. Las luces de la casa de Kerem permanecían encendidas hasta tarde, pero ahora, en lugar de ser una señal de la actividad de pareja, los vecinos comentan que parecía más bien una indicación de Kerem trabajando en solitario, absorto en sus guiones o proyectos. Uno de los vecinos, que suele cruzarse con Kerem en el gimnasio del edificio o al pasear a sus perros, mencionó que Kerem se volvió aún más dedicado a su rutina de ejercicios. Siempre ha sido una persona disciplinada, pero después de cierto punto su intensidad aumentó significativamente. No era un ejercicio frenético, sino más bien un enfoque metódico y casi terapéutico. Pasaba horas en el gimnasio, con una concentración que para el vecino parecía ser una forma de canalizar una energía o quizás un dolor interno.
Se veía más fuerte físicamente, sí, pero también con una mirada que denotaba una profunda reflexión. Otra de las observaciones más llamativas de los vecinos tiene que ver con la actitud de Kerem en su día a día. Lejos de mostrarse abatido o deprimido públicamente, algo que podría esperarse de una ruptura tan mediática, Kerem adoptó una postura de extrema discreción y, sorprendentemente, una renovada dedicación a sus pasiones. Nos cuentan que el actor, que siempre ha sido conocido por su mente curiosa y su interés en diversos temas, se sumergió aún más en sus lecturas y estudios. Se le veía con frecuencia recibiendo paquetes de libros, o conversando animadamente con amigos no relacionados con la farándula, personas que parecían compartir su interés por la filosofía, el cine independiente o los documentales. Los vecinos que tienen la oportunidad de charlar brevemente con él, afirman que Kerem mantiene una amabilidad inquebrantable, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Sin embargo, notan que ha erigido una especie de barrera sutil alrededor de su vida personal. Las conversaciones, aunque cálidas, rara vez se desvían hacia temas sentimentales. Hay un respeto mutuo en el vecindario por su privacidad, pero el silencio sobre ciertos temas se ha vuelto notorio. Esta es una de las sorpresas clave. Su manejo de la situación ha sido, según sus vecinos, de una madurez y discreción inesperadas, volcándose en sí mismo y en su crecimiento personal en lugar de buscar consuelo o distracción en la vida social bulliciosa que a menudo acompaña a las estrellas de su calibre. Y entonces, ¿pasó con Hande Erçel a través de la lente de las observaciones de los vecinos de Kerem? Aunque los vecinos no pueden hablar directamente sobre la vida de Hande, sus percepciones sobre Kerem nos dan pistas valiosas. Lo que los vecinos han notado en Kerem es una especie de desconexión calculada de lo que podría recordarle a Hande, al menos en su entorno inmediato. Por ejemplo, comentan que algunas de las plantas o decoraciones que Hande había traído o ayudado a elegir para la casa han sido reemplazadas o reubicadas. No de una manera brusca, sino con un nuevo diseño que refleja un estilo más singularmente Kerem. Esto no es una señal de resentimiento, sino más bien una forma de crear un espacio que refleje su propia individualidad en esta nueva etapa de su vida. Además, se rumorea que Kerem ha estado invirtiendo tiempo en reestructurar su oficina o estudio en casa, creando un santuario personal para sus proyectos futuros, lo que indica un fuerte enfoque en su carrera y sus aspiraciones individuales. La sorpresa aquí no es solo lo que Kerem hace, sino lo que no hace. No hay señales de búsqueda activa de una nueva pareja en el vecindario, no hay dramas visibles, ni indicios de estar buscando reemplazar lo que tuvo. En cambio, parece estar construyendo una base sólida para su propio futuro, solo, pero no solitario. Los vecinos también revelan que Kerem ha recibido visitas de amigos muy cercanos, algunos de ellos provenientes del extranjero, lo que sugiere que está cultivando y fortaleciendo sus lazos personales más allá de la burbuja de la fama. Estas visitas son discretas, pero denotan un apoyo importante en su vida, personas con las que puede ser él mismo sin presiones. Han notado que, a pesar de todo, Kerem sigue siendo profundamente empático y consciente de su entorno. Uno de los vecinos mencionó que Kerem, al ver a un niño del vecindario que estaba aprendiendo a tocar la guitarra, le ofreció algunos consejos y palabras de aliento, mostrando esa calidez humana que lo hace tan querido. Esto nos dice mucho sobre su carácter, que a pesar de los desafíos personales, su esencia altruista y bondadosa permanece intacta. La gran pregunta que nos queda es si estas sorpresas de los vecinos nos dan alguna esperanza de una reconciliación, o si pintan un panorama de un adiós definitivo. Lo que parece claro de las observaciones de los vecinos es que Kerem Bürsin está en un proceso de profunda introspección y crecimiento personal. La sorpresa es que en lugar de un drama público o una búsqueda desesperada de algo nuevo, él ha optado por un camino de autodescubrimiento y fortalecimiento. Si bien no hay señales de que esté activamente buscando reavivar la relación con Hande, tampoco hay indicios de amargura o de un cierre total de cualquier tipo de afecto. Más bien, parece que Kerem está dedicando su energía a sí mismo, a sus proyectos, a sus amigos y a su familia, sentando las bases para cualquier futuro que se presente. Esta etapa de su vida, tal como la ven sus vecinos, es una de madurez y de establecimiento de nuevas prioridades. En cuanto a Hande Erçel, mientras Kerem se enfoca en su mundo interior, Hande también ha estado avanzando con su propia carrera y vida personal, aunque fuera de la vista de estos mismos vecinos. Ha continuado con sus proyectos, ha viajado, ha modelado y ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, compartiendo momentos de su vida con sus seguidores. La imagen que proyecta es la de una mujer fuerte, independiente y en control de su propio destino.
Las revelaciones de los vecinos sobre Kerem, su disciplina, su búsqueda de conocimiento y su discreción, nos permiten inferir que si bien su relación con Ande fue una parte hermosa de su vida, él está ahora en un capítulo diferente. Uno en el que su bienestar personal y su desarrollo profesional son las estrellas principales. Esto no significa que el amor o el recuerdo de Ande hayan desaparecido, sino que Kerem ha encontrado una forma saludable y constructiva de avanzar, transformando el dolor o la nostalgia en una fuerza motriz para su propio futuro. Para los fans de Anker, quizás la mayor sorpresa sea que a veces, la verdadera fortaleza no reside en aferrarse al pasado, sino en construir un futuro prometedor, paso a paso con la guía silenciosa de los que te ven cada día. En resumen, las revelaciones de los vecinos de Kerem Bürsin nos ofrecen una perspectiva única y muy humana sobre la vida del actor después de su separación de Hande Erçel. Lejos de los titulares sensacionalistas, vemos a un Kerem enfocado en sí mismo, en su crecimiento personal, en su disciplina, y en fortalecer sus círculos íntimos. La sorpresa principal es su tranquila y metódica manera de reconstruir su vida, dedicándose a sus pasiones y a su bienestar, lo que nos da una idea más clara de la naturaleza de la separación y de cómo ambos, a su manera, están navegando por nuevos caminos. Queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis. Espero que este vistazo íntimo a través de los ojos de los vecinos de Kerem les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje y por su constante apoyo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprenden estas revelaciones? ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto? ¿Qué creen que significa esto para el futuro de Hande y el suyo? Dejen todos sus comentarios, teorías y opiniones aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con otros fans y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima, y cuídense mucho.